¿Te imaginas esa situación en la que te dicen de repente, oye, mira, que tienes un pariente lejano, 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 que ha dejado una herencia flipante de muchas cosas y bueno, pues hay que repartirla? Pues de eso va Menuda Herencia. Quédate que te lo cuento. Te cuento primero qué es lo que vas a tener, que son 4 colores y en cada uno de ellos va a ser un tipo de herencia. Vamos a tener objetos, vamos a tener negocios, vamos a tener inmuebles y vamos a tener medios de transporte. Cada uno de esos montones van a tener cartas del 1 hasta el 10. Vamos a tener también 20 cartas especiales, una en cada color. Y vamos a tener 5 cartas especiales por cada uno. Luego te contaré cuál es el impacto que tiene cada una de ellas. Vamos a tener también 6 cartas de acción, cada una con sus efectos y que los podemos ir incorporando o no. Ya te iré contando también cuál es el impacto de cada uno de ellos. Y por último vamos a tener una ficha de familia. El objetivo de Menuda Herencia será que cada uno de los jugadores vaya jugando sus cartas hasta que se quede sin cartas en la mano. La partida que consiga tener la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo se miden los puntos? Pues por el valor que tiene cada una de las cartas. Luego veremos el impacto que tienen las cartas estas especiales o el que pueden tener las acciones, que pueden modificar ese resultado. Como vienen las instrucciones, hay 3 modos de juego diferentes. Hay uno que está especialmente recomendado para cuando lo jugamos con peques, para que tengan menos cartas en la mano. Yo te voy a contar hoy cuál es el modo de juego estándar. Lo primero será haber barajado todas las cartas, ¿vale? Que estén mezcladas. En función del número de jugadores, como os decía, daremos una. En partidas a 4 jugadores daremos 15 cartas a cada uno. El jugador que tenga inicial la ficha de familia será el que abra la ronda. Para abrir la ronda pondrá una carta encima vista, tendrá el símbolo de familia, y cada uno de los jugadores, del resto de jugadores, lo que tiene que hacer es que colocar una de sus cartas, ¿vale? Pero la va a colocar boca abajo. Una vez que están las 4 cartas puestas y los 3 jugadores restantes la han puesto, es momento de darle la vuelta. Ahora el jugador que tiene el símbolo de familia es el que tiene la oportunidad primero siempre de elegir. En este caso, por ejemplo, elegiría quedarse con esta carta y la llevaría a su zona de colección. Como la carta se la ha llevado aquí, este jugador sería el que empezaría la siguiente ronda y él tiene la oportunidad de robar una de las cartas, con lo cual, por ejemplo, llevaría esta a su zona de colección. En este caso, la moneda no la pasaría aquí, sino que la seguiría teniendo él. Este jugador, que es el que ha robado ahora su carta, tiene que obligatoriamente ya solo le quedaría esta para elegir, ¿vale? Con lo cual la llevaría. Y es que el último jugador se va a tener que llevar a la fuerza la carta inicial que había puesto el jugador inicial. Así seguiríamos jugando. Ahora tendría que ser este jugador el que eligiese su carta y todo. Iríamos turnándolo así. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no nos quedan cartas en el mazo. En ese momento procederíamos al recuento, os lo cuento. Si no hemos incorporado en la partida las cartas de acción que os enseñé al principio, al final tienes que tener 15 cartas en total. Te voy a enseñar cómo haciendo la puntuación. Colocaríamos en vez que hemos ido incorporando cartas a nuestra colección, la iríamos poniendo en cada una. Tienen que estar a la vista de los demás jugadores y las tendríamos en filas, ¿vale? Para poder verlas, o sea, nosotros las vemos y el resto también. Vamos a ir viendo las diferentes cartas, porque fijaros que aquí hay una de las cartas especiales, aquí hay otro tipo y aquí tenemos otros 2 de los tipos que hay. Primero, ¿qué haríamos? Montón verde, por ejemplo, pues tenemos 6 puntos. Como es un por 2, pues sería 12 puntos. En esa línea tenemos 12. ¿Cómo puntuarían las rojas? Tenemos 7 puntos, pero aquí tenemos a la tasadora. ¿Qué pasa con la tasadora? Que lo que hace es que cambia el símbolo, el signo. Entonces, el 7 pasaría a ser negativo. Si tuviésemos 2 cartas, pues como que se anularían, con lo cual seguiría siendo positivo. Si tuviésemos las 3 cartas de la tasadora roja, lo que haríamos seguiría siendo negativo. En este caso, menos 7 puntos en el rojo. Aquí en las cartas amarillas no tenemos ninguna, con lo cual tendríamos 7 y 8, 15, 24, 28, 33 y 36 en el amarillo. Y en las azules tenemos el otro tipo de carta, con lo cual aquí, fijaros que tenemos la negativa, pero tenemos un por 0, con lo cual todo este montón se quedaría invalidado. Tendríamos 0, con lo cual la puntuación final sería 12 menos 7, 5, más 36, 41 puntos. Y ahora sí te cuento las cartas de acciones que hay. La primera de ellas es la mano de Midas. ¿Qué va a pasar con esta carta? Que quien la deposite en su zona de juego, aunque no sea su turno, cuando va a empezar, recordáis que os dije que teníamos la monedita esta, ¿vale? De familia, pues lo que hace es que empezaría él, o sea, le quita el turno a quien lo lleve y empieza él. El último jugador que robe en esa ronda, lo que hará cuando se lleve esta carta, le dará 5 puntos extra. La siguiente carta es la de la espada en piedra. Esta carta lo que viene a ser es virgencita, virgencita, déjame como estoy. Cuando la depositamos aquí, nadie me la va a poder robar, entonces yo directamente la podría poner en mi zona de colección. Ni suma ni quita.
La siguiente carta es la del pergamino maldito. ¿Qué pasa esta carta? Que cuando yo la cojo en la fase 2, recordad cuando hemos ido cogiendo las cartas, lo que hace es que me permite quitarle a otro jugador al azar una carta de las que tiene en la mano y a su vez él me podrá quitar una de las cartas. La siguiente carta es la del espejo del alma. Esta carta se usa ahí cuando hemos robado, si la hemos robado, en la segunda fase del juego, cuando ya habíamos robado la carta de cada uno de los jugadores. ¿Cuál es el uso que puede tener esta carta? Bueno, pues le podemos robar a otro jugador ya de sus cartas de colección una carta y cambiarla por la nuestra. No podemos robar una de las cartas especiales, es decir, no podemos robar la carta del por 2, que era la del abogado, no podemos robar la carta del por 0, ni podemos robar la carta de la tasadora. La siguiente carta es la de la lámpara maravillosa. Y es que esta carta, cuando la robamos igual en la fase 2, lo que nos va a permitir es robar al azar 5 cartas de un jugador, ¿vale? Y entonces la cambiaremos por 5 cartas nuestras. Entonces tendremos un buen cambio de mano. No es necesario robar 5, o sea, podéis robar hasta 5, pero no necesariamente las 5. Y por último tenemos la carta de la fuente de la eterna juventud. ¿Qué es lo que va a hacer esta carta? Que cuando la robamos o es la última que podemos coger en la fase 2, pues directamente la pondremos en nuestra zona de colección y nos dará 5 puntos. La podemos aparte y nos dará 5 puntos al final. Y hasta aquí Menuda Herencia, un juego en el que si te gustan los piques directos, si te gusta un poco fastidiar esa partidita al otro, si te gusta un poco pensar y calcular esa estrategia que te va a hacer llevarte la mayor cantidad de puntos, pero en la que nunca estás a salvo, pues Menuda Herencia es bueno, yo te lo sugiero para ti ahora. En cambio, si te gustan los juegos donde no hay ese pique, o si te gusta juegos de estrategia más tranquila, más calmada, pues entonces a lo mejor Menuda Herencia pues no sería para ti. Es a partir de los 8 años, entonces ya, como os decía, hay un modo donde es especial para poder jugar con menos cartas en mano. Pero eso está ya dentro de las instrucciones. Si quieres que te cuente un poquitín cómo va, déjame un comentario y te lo cuento.